Nuestra propia mente nos mantiene como rehenes todos los días. O sea, literalmente somos prisioneros. Hoy, la misión de esta exploración a fondo es abordar una premisa bastante radical. Y es que el sufrimiento humano es una ilusión creada íntegramente por nuestra adicción al pensamiento. Ujú. Sobre la mesa tenemos fragmentos de un fenómeno mundial absoluto, El poder de la hora de Eckhart Tolle, junto con notas analíticas de su prefacio escrito por Mark Allen y, bueno, el prólogo elaborado por Russell D. DeCarlo. El gancho de este material es que rechaza por completo ser filosofía abstracta. Digamos que se presenta como un manual de supervivencia. Totalmente. Y, a ver, el nivel de urgencia en estos textos es palpable. No plantean el control mental como un simple, no sé, ejercicio de relajación de fin de semana, sino como una necesidad evolutiva frente a un sistema cognitivo que se ha vuelto completamente destructivo. Claro, porque en un mundo tan saturado de información y ansiedad crónica como el nuestro, este análisis de hoy busca ofrecer un atajo hacia la claridad. Y lo contraintuitivo de las fuentes es que no proponen añadir más datos a nuestro cerebro para resolver el problema, sino ejecutar un proceso drástico de sustracción. Exacto. El prólogo de DiCarlo prepara el terreno para esa sustracción desmantelando la forma en que concebimos la realidad misma. Antes de llegar a las técnicas prácticas de Tolle, el texto nos obliga a mirar un cambio de paradigma científico y evolutivo. DiCarlo sostiene que la sociedad occidental opera sobre 3 mitos fundamentales, que, bueno, ya están siendo triturados por la ciencia moderna. Ok, vamos a desempacar esto porque suena intenso. ¿Cuáles son exactamente esos 3 grandes mitos que nos mantienen engañados? Pues, mira, el primer gran mito es la arrogancia de creer que la humanidad en su estado actual ya alcanzó la cima evolutiva. Ajá. El texto refuta esto citando a investigadores como Michael Murphy, que es cofundador del Instituto Esalen. Tras décadas de estudiar antropología y el potencial humano, la conclusión es que estamos apenas en una etapa de transición. O sea, existen niveles de madurez y desarrollo de la conciencia astronómicamente superiores a los que operamos hoy. Lo cual, si lo piensas, tiene mucho sentido empírico. Mirando el estado de conflicto perpetuo en el mundo, sería bastante deprimente que esta fuera la cima de la evolución. Sí, sería trágico. Y eso nos lleva al segundo mito, que profundiza justo en la raíz de ese conflicto, la creencia de que estamos completamente separados del cosmos, de la naturaleza y del resto de los seres humanos. Ujú, la ilusión de separación. Era motor del miedo y las guerras. Para contrarrestar esto, menciona conceptos como la medicina de la Era 3, de Larry Dossey. Espera, ¿medicina de la era 3? Sí, en esta perspectiva médica se estudia cómo la intención enfocada de una persona puede influir físicamente en el proceso de curación de otra a una distancia enorme, sugiriendo que la conciencia no está confinada dentro del cráneo. ¡Wow! O sea, si la conciencia no tiene fronteras rígidas, la idea del yo aislado empieza a verse como una ficción total. Exactamente. Y de ahí pasamos al tercer mito, que es la noción puramente materialista de que el mundo físico visible es todo lo que hay. Claro, lo que toco es lo que existe. DiCarlo apoya la refutación de esta idea en el legendario experimento Aspect realizado en Francia por allá en 1982. En física cuántica demostraron que 2 partículas subatómicas que alguna vez estuvieron unidas, al ser separadas por distancias inmensas, siguen comunicándose de forma instantánea. Ajá. Si se altera el giro de una partícula, la otra cambia en el mismo microsegundo, burlando por completo la velocidad de la luz. La implicación de eso es gigantesca, porque si el universo a nivel fundamental es una, digamos, una red unificada e indivisible, donde la distancia en realidad no existe, la experiencia humana de sentirse como fragmentos desconectados chocando entre sí es, literalmente, una alucinación cognitiva. Una alucinación total. Y esta alucinación cuántica y biológica conecta directamente con la historia personal que da origen al texto principal, porque Eckhart Tolle no llegó a estas conclusiones en un laboratorio de física vestido con bata blanca, sino a través de un colapso psicológico brutal. Sí, la historia es súper intensa. Relata que, hasta los 29 años, el autor vivió en un estado de ansiedad asfixiante y depresión severa.
Y todo culmina una madrugada cuando despierta con un terror absoluto a la existencia. La presión mental era tan insoportable que un pensamiento compulsivo comenzó a repetirse en su cabeza sin parar, que era, no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Y ahí es donde ocurre algo fascinante. Porque en lugar de simplemente dejarse arrastrar por ese espiral oscuro, ocurre una disección lógica de la frase. Él se detiene y piensa, a ver, ¿soy uno o soy dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, entonces debe haber dos entidades aquí, el yo y ese mí mismo con el que el yo ya no soporta coexistir. La deducción inmediata fue que solo uno de los dos podía ser real. Es brillante. Y el texto describe que esa simple paradoja lógica causó un cortocircuito. Literalmente, la mente se detuvo. Tolle relata haber sido arrastrado a un vórtice de energía, una especie de vacío interior, y a la mañana siguiente despertó sin el peso del pasado o la ansiedad del futuro. Simplemente observaba la luz y el silencio. Y pasó casi 2 años sentado en los bancos de los parques de Londres, viviendo en un estado de arrobamiento absoluto. ¿Sí? El relato indica que el falso yo, o sea, esa identidad fabricada por la mente, colapsó instantáneamente. Es como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Viéndolo con una lente moderna, a mí esto me parece un problema de software. A ver, ¿cómo es eso? Es que ese falso yo operaba como un virus informático, digamos, un proceso en segundo plano que adquirió privilegios de administrador y consumía toda la memoria RAM del cerebro solo para mantener viva una narrativa de sufrimiento. La crisis de esa madrugada no fue más que un reinicio forzado del sistema, un hard reset por sobrecarga que borró el código defectuoso, dejando intacto el sistema operativo original, que es silencioso y perfecto. Me encanta esa analogía del software. Lo fascinante aquí es que el autor insiste en que ese sistema operativo original no es exclusivo de un caso de colapso extremo como el suyo. Esa estructura base intacta está operando en el fondo de la psique de cada ser humano, solo que está sepultada bajo el ruido constante. Y bueno, para ilustrar cómo ignoramos esto, el primer capítulo presenta la famosa parábola del mendigo sentado sobre una caja. Es una analogía muy directa y muy visual. Un mendigo pide limosna sentado en la misma caja de madera durante, creo que 30 años. Un forastero pasa por ahí, no le da dinero, pero le sugiere mirar dentro de la caja. El mendigo obviamente protesta diciendo que siempre ha estado vacía, pero al forzar la tapa, descubre que está llena de oro. Tolstoy utiliza el oro para representar lo que él denomina el ser. La crítica a la sociedad actual que hace el texto es que pasamos la vida mendigando migajas de validación, de seguridad temporal o placeres efímeros en el exterior, mientras estamos literalmente sentados sobre una riqueza incalculable de alegría radiante y paz inquebrantable. Claro, y hay un detalle analítico importante aquí que no quiero que se nos escape. El texto hace una distinción deliberada al usar la palabra ser y evita sistemáticamente utilizar la palabra Dios. Sí, la elección de ese vocabulario tiene un propósito psicológico muy claro. El autor argumenta que milenios de mal uso han convertido a Dios en un concepto cerrado. O sea, automáticamente genera una imagen mental, usualmente de una entidad externa, separada, que exige creencia. Un señor con barba en una nube, digamos. Exacto, esa imagen clásica. El ser, por el contrario, es un concepto abierto. Describe la esencia invisible y omnipresente que anima cada forma viva. No requiere fe ni dogmas. Es una presencia que puede sentirse empíricamente en el instante en que la mente se silencia. Esto se alinea perfecto con la definición de iluminación que las fuentes rescatan del budismo, porque la iluminación no se describe como una levitación mística o poderes sobrenaturales, sino simplemente como el fin del sufrimiento. Sin embargo, hay un muro gigantesco que nos impide acceder a ese estado, y los textos apuntan el dedo directamente a René Descartes. Uy, sí, el famoso axioma de la filosofía occidental. Pienso, luego existo. Que todo el mundo conoce. Y el texto expone esto como el error fundamental de nuestra civilización. Descartes equiparó el estado de existir o de ser con el acto de pensar. Fusionó nuestra identidad más profunda con la maquinaria cognitiva de la mente. Y ese es el origen del problema. Pero a ver, asumiendo el papel de abogado del diablo, me cuesta aceptar esto sin cuestionarlo un poco. Porque si miramos el mundo práctico, la capacidad analítica es lo que nos permite construir puentes, desarrollar vacunas o simplemente planificar cómo pagar el alquiler a fin de mes.
Denigrar el pensamiento como un error monumental parece a simple vista una filosofía que invita a la disfuncionalidad total. O sea, ¿cómo sobrevive alguien en la sociedad moderna si apaga su mente? Es una duda súper válida, y el texto anticipa esta fricción. Tolle no afirma en ningún momento que la capacidad analítica sea inútil. De hecho, la reconoce como una herramienta extraordinaria. Ok. El diagnóstico perturbador aquí es que la herramienta ha tomado el control. No es que estemos usando mal la mente para, no sé, planificar un presupuesto. El problema es que la mente nos usa a nosotros para generar escenarios catastróficos ficticios mientras intentamos dormir. Ah, claro. El clásico insomnio por sobrepensar. Tal cual. Creer que la voz en la cabeza es la identidad real. Ese es el estado de esclavitud. El ego busca constantemente problemas que resolver para justificar su existencia y mantener su dominio sobre nuestra atención. Bueno, si estamos lidiando con una herramienta que se ha vuelto completamente autónoma y tiránica, ¿dónde está el botón de apagado manual? Porque lo necesitamos urgente. El núcleo práctico de los documentos reside en la técnica de observar al que piensa. Tolle expone una ironía social muy curiosa. Cruzamos la calle para evitar a alguien que camina hablando solo en voz alta, asumiendo que ha perdido la razón. Sí, obvio. Sin embargo, quienes caminan en total silencio sufren exactamente la misma condición psicótica, solo que su monólogo incesante no está vocalizado. Tienen un torturador interno que comenta, que juzga, revive discusiones del pasado y fabrica ansiedades futuras sin detenerse un solo segundo. Es como tener una radio encendida que no puedes apagar. Y el método propuesto no es pelear contra esa voz, porque la resistencia requiere más pensamiento. Es un círculo vicioso. La clave es simplemente escucharla de manera imparcial. Al observar la voz sin juzgar el contenido, se produce un desdoblamiento de la conciencia. Y de repente está la voz hablando por un lado, y está la presencia silenciosa que le escucha por el otro. Ese simple acto de atestiguar drena la energía del proceso mental compulsivo y crea una brecha temporal de no mente. Y las fuentes detallan ejercicios muy cotidianos para forzar estas brechas. O sea, no exigen que te vayas a un retiro en las montañas durante 6 meses. La instrucción es dirigir el 100% de la atención al momento presente durante actividades súper rutinarias. Al subir escaleras, prestar atención aguda a la mecánica de cada paso, al ritmo de tu respiración. Al lavarse las manos, enfocarse totalmente en la temperatura del agua, el sonido, la textura del jabón. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Si analizamos esto desde la capacidad de carga cognitiva del cerebro humano, el ancho de banda es súper limitado. Si se satura el sistema neurológico procesando la textura microscópica del jabón y el sonido exacto del agua cayendo, biológicamente el cerebro carece de recursos computacionales para seguir alimentando la red neuronal por defecto que rumía sobre, digamos, un conflicto laboral. Exacto. La hiperconcentración sensorial es en la práctica un mecanismo de sabotaje contra la rumiación. Y el resultado de ese sabotaje no es la estupidez temporal, sino el acceso a una inteligencia superior. Un dato revelador en las fuentes es una encuesta realizada a los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluyendo el método de trabajo de nada más y nada menos que Albert Einstein. ¡Wow! Confirmaron que el pensamiento lógico, paso a paso, juega un rol secundario en los momentos decisivos de un descubrimiento. La chispa creativa real emerge invariablemente de esos espacios de quietud mental. La mente no crea, solo ejecuta y da forma a lo que surge del silencio. Y el texto respalda la existencia de esta inteligencia silenciosa con biología básica. Hay un ejemplo increíble que menciona una simple célula humana, de apenas una milésima de pulgada de diámetro. El ADN contenido en esa estructura microscópica alberga instrucciones equivalentes a 1000 libros de 600 páginas. Es una locura. Es alucinante. Esa célula realiza millones de procesos simultáneos y perfectos sin formular jamás un solo pensamiento. O sea, hay una inteligencia colosal sosteniendo el tejido de la vida que opera en total y absoluta ausencia de lenguaje. Edemálgo, nuestra cultura ignora por completo esa inteligencia celular y prefiere la hiperactividad mental. La adicción al pensamiento compulsivo funciona exactamente igual que el hábito de hacer scroll infinito en una red social.
Se desliza la pantalla mental buscando desesperadamente la siguiente inyección de dopamina, o bueno, el siguiente motivo de indignación. Sí, sí, sí. El detalle macabro es que ese scroll infinito ocurre dentro de nuestro cráneo, consumiendo nuestra energía vital para procesar escenarios que en su inmensa mayoría jamás van a ocurrir. Esa metáfora del scroll interno captura perfectamente la neurosis que describe el libro. Y esto plantea una pregunta importantísima al avanzar en el texto. ¿Qué impacto tiene esta fricción constante cuando la maquinaria ruidosa choca con el hardware biológico? Y aquí es donde el análisis de hoy se adentra en la naturaleza de las emociones. Tolle ofrece una definición técnica y muy precisa. La emoción es la reacción del cuerpo físico a la mente. De hecho, recuerda que la raíz etimológica es la palabra latina emovere, que significa perturbar. El cuerpo no distingue entre una amenaza física real en el entorno y un escenario catastrófico imaginado por la mente. La cascada fisiológica es idéntica en ambos casos. Si la mente reproduce repetidamente pensamientos hostiles o de victimización, el cuerpo reacciona preparándose para un combate físico, generando un aumento de energía violenta, que nosotros catalogamos como enojo. Claro. Si la mente se proyecta hacia un futuro incierto y percibe vulnerabilidad, el cuerpo físico literalmente se contrae. La respiración se acorta y a esa tensión muscular y nerviosa la llamamos miedo. Y lo más alarmante que plantean las fuentes sobre estos patrones es cómo se filtran hacia el exterior, afectando a otros. Hay un pasaje que analiza a personas que albergan una carga enorme de ira inconsciente, o sea, un residuo de dolor antiguo que no han procesado. El texto afirma que estas personas tienden a sufrir ataques verbales o físicos por parte de extraños de forma desproporcionada. Sí, parece magia, pero tiene una explicación. Exacto. La mecánica detrás de esto es que la tensión reprimida emana microexpresiones, lenguaje corporal y una vibración sutil que es captada inconscientemente por los demás, disparando la hostilidad latente en quienes los rodean. O sea, literalmente, el ruido interno está atrayendo la agresión externa. Es un ciclo de retroalimentación súper destructivo. Para romperlo, el autor ofrece un principio analítico inflexible. En caso de conflicto interno, digamos donde los pensamientos dicen una cosa, pero las emociones indican otra, el pensamiento siempre representa la mentira fabricada por el ego. Wow. La emoción, aunque sea dolorosa, representa la verdad relativa del estado fisiológico y psicológico en ese instante preciso. El cuerpo no tiene la capacidad de mentir sobre la información que está recibiendo del cerebro. Y el texto hace una clasificación muy rigurosa que desafía nuestro sentido común sobre lo que consideramos emociones buenas. Advierte que las emociones positivas derivadas de la mente, como la euforia por un logro o la etapa inicial y súper adictiva del amor romántico, son profundamente inestables, porque operan en una estructura dualista. Totalmente. Dependen de condiciones externas. Ese enamoramiento obsesivo tiene en su interior la semilla de su opuesto, y al primer cambio de actitud de la pareja, el amor se transmuta instantáneamente en resentimiento o dolor agudo. En contraste radical con eso, el texto expone que la verdadera alegría, el amor genuino y la paz profunda no son emociones técnicas. Emanan directamente del nivel del ser, mucho antes de que la mente las filtre. Al no depender del pensamiento o del entorno externo, carecen de opuestos. Claro, no hay polaridad. Exacto. Una paz enraizada en el ser no puede convertirse repentinamente en angustia, porque no es una reacción a algo, es un estado basal. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando intentamos llevar la teoría a la práctica diaria? Porque me surge un enorme dilema lógico. Las enseñanzas espirituales, incluido el budismo que el texto cita, advierten que el deseo es el motor del sufrimiento, porque proyecta una carencia hacia el futuro. Si alguien decide aplicar estos textos con el deseo ferviente de alcanzar la paz mental, digamos de lograr la iluminación para dejar de sufrir el mes que viene, ¿no es la búsqueda activa de la paz otra trampa monumental diseñada por la misma mente analítica? Es una excelente observación. Si conectamos esto con el panorama general de la tesis de Tolle, la conclusión es bastante contundente. Convertir la iluminación en una meta a futuro es el truco más refinado del ego para mantener su supervivencia. Ajá. El ego se alimenta del tiempo. Utiliza el pasado para forjar una identidad basada en traumas y victorias y utiliza el futuro como una promesa constante de salvación que francamente nunca llega. Lo cual explica por qué cualquier resistencia al momento actual
por doloroso que sea, fortalece el sufrimiento. Todo dolor emocional en el presente es simplemente una fricción, una no aceptación radical de lo que es. Exactamente. La mente percibe el ahora, la ausencia de tiempo psicológico, como una amenaza letal. Si la atención se ancla totalmente en este microsegundo, sin juzgarlo ni intentar huir mentalmente hacia el mañana, el ego pierde su control operativo. La respuesta al dilema no es desear la paz futura, sino rendirse a la realidad física de este instante exacto. La quietud no es un premio lejano, es la consecuencia biológica de dejar de huir de este momento. A lo largo de esta exploración a fondo, la evidencia apunta a una gran ironía. El tesoro que el mendigo buscaba afuera siempre estuvo oculto en la ausencia de sus propios pensamientos. Ni el éxito material ni el refinamiento intelectual más agudo pueden sustituir la claridad operativa que surge en la brecha silenciosa de la mente. Y el impacto de cultivar esa brecha trasciende por completo el bienestar individual, tiene ramificaciones directas en la estructura misma de nuestra sociedad. Esa es la pieza final de este rompecabezas. Considerando cómo las fuentes describen el predominio de la mente humana descontrolada como un mecanismo disfuncional, casi un monstruo que ha dominado el planeta, cabe plantear una hipótesis perturbadora para quienes nos escuchan. A ver. Si la adicción al pensamiento compulsivo nos ha arrastrado históricamente a guerras devastadoras, a la sobreexplotación de los recursos para llenar vacíos psicológicos y a una epidemia global de ansiedad y depresión severa, es imperativo cuestionar nuestro futuro. Es factible que aprender a habitar el silencio mental deje de ser considerado simplemente un lujo terapéutico para reducir el estrés y debe entenderse como el único mecanismo evolutivo y biológico que le queda a nuestra especie para esquivar su propia extinción. El planteamiento resuena muchísimo con la urgencia del prólogo original. Tal vez la supervivencia futura ya no dependa de nuestra capacidad para generar pensamientos más complejos, sino de aprender por fin a detener la maquinaria. Con esa reflexión abierta cerramos este análisis detallado. La invitación final para la audiencia es poner a prueba la teoría en este preciso instante. Al detener este audio, el desafío es resistir el impulso automático de buscar más estímulos o consumir más información. Hacer una pausa, prestar atención total a la mecánica de la respiración durante un par de ciclos y tratar de atestiguar, aunque sea por unos breves segundos, el profundo y revelador silencio que yace bajo el incesante ruido mental. Hasta la próxima exploración a fondo.